Comenzamos con esta serie, mis hermanos, y ya en el video ustedes pudieron tener una idea de lo que vamos a tratar aquí. Providencia es el cuidado, el sustento y el gobierno de Dios que Él ejecuta, efectúa sobre su creación. No significa que las cosas que suceden en este universo, en este mundo, ellas no son aleatorias, no suceden porque sí, no son coincidencias y no son casualidades. Todas están perfectamente articuladas y orquestadas por el Dios todopoderoso y soberano que gobierna y dirige su creación. Entonces, en ese primer domingo y por los próximos 4, o sea, este y más 4 domingos, vamos a estar entrando en diferentes aspectos de esa providencia. Hoy vamos a ver el cuidado, el sustento y el gobierno. Y vamos a ver entonces en las próximas semanas providencia y responsabilidad humana, providencia y el problema del mal, providencia y el cuidado de Dios particular sobre nosotros y finalmente providencia y nuestro futuro, hacia donde Dios está dirigiendo su pueblo, redimido, rescatado, aquel con el que Él se ha comprometido. Ok, entonces vamos a comenzar con esta introducción a providencia para ver su cuidado, su sustento y su gobierno. ¿De qué manera Dios se involucra y actúa en este mundo, en este universo? Entonces vamos allá a Hechos 17. Hechos capítulo 17, versículos 22 a 30. Estas son las palabras del apóstol Pablo en uno de sus viajes misioneros, cuando llega finalmente a Atenas, al Areópago, y va a predicarle a personas que no están familiarizadas en absoluto con la historia de la redención, que no saben de Abraham, de Isaac, de Jacob, no tienen idea de las promesas de redención. Por así decirlo, Pablo está en el vacío, no tiene un contexto sobre el cual predicar el evangelio y las bases que él sienta para anunciar el evangelio de Jesucristo. Entonces es hablar de que este Dios es Dios creador de todo cuanto existe y cómo entonces ese Dios está cuidando, sustentando y gobernando su creación y para qué propósito la está conduciendo. ¿Ok? Entonces, después de que Pablo se dio un paseo por la ciudad y vio la ciudad repleta de altares a diferentes dioses, algún filósofo griego decía que se podían encontrar más altares que personas en Atenas. Él se encontró con una estatua que no, o más bien con un altar que no tenía nada, solo tenía una inscripción que decía al Dios no conocido. Y entonces él les dice lo siguiente, y leamos con fe. Esta es la palabra de Dios, es inspirada por Él, es alimento para nuestros corazones. Pablo se puso entonces en medio del Areópago y dijo: varones atenienses, he observado que ustedes son muy religiosos, porque al pasar y observar sus santuarios, hay un altar con esta inscripción: al Dios no conocido. Pues al Dios que ustedes adoran sin conocerlo es el Dios que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por manos humanas, ni necesita que nadie le sirva, porque a Él no le hace falta nada. Pues es Él quien da vida y aliento a todos y a todo. De un solo hombre hizo a todo el género humano, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir, a fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo, aunque sea a tientas. Pero lo cierto es que Él no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Y algunos poetas entre ustedes lo han dicho, porque somos linaje suyo. Puesto que somos linaje de Dios, no podemos pensar que la divinidad se asemeje al oro o a la plata, o a la piedra o a esculturas artísticas, ni que proceda de la imaginación humana. Dios, que ha pasado por alto esos tiempos de ignorancia, ahora quiere que todos en todas partes se arrepientan, porque Él ha establecido un día en que, por medio de aquel varón que escogió y que resucitó de los muertos, juzgará al mundo con justicia. Les invito a que oremos una vez más.
Padre Santo, muchas gracias, Dios, por este registro bíblico inspirado por tu Santo Espíritu, que al debruçarnos sobre este texto bíblico, sobre este retrato de tu providencia, de tu poder, de tu gobierno, Señor, nosotros seamos tomados de confianza, de certezas y de amor por ti. Eso es lo que pedimos que tú hagas con nosotros en esta mañana, en nuestros corazones y por tu palabra. En el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Okay, lo primero que tenemos que ver es que Dios creó absolutamente todo, de absolutamente nada. Él es el creador y la creación es una obra poderosa que manifiesta el Dios que nosotros tenemos. Él no usó una materia prima, primordial o inicial. Él creó absolutamente todo de absolutamente nada. Él pronunció las palabras y todo vino a existencia. En teología eso se llama creación ex nihilo, que Él creó de la nada. Y esto tal vez nos cueste trabajo porque todo lo que nosotros hacemos o creamos proviene de materias primas iniciales. Pero Dios no tuvo que limitarse con nada. Él no estaba preguntando, tengo esto, tengo madera, no había madera, ladrillo, no habían átomos, no había neutrones, protones, electrones. No había tampoco el diseño para que todo esto funcionara en armonía con leyes, procesos químicos y físicos. Él lo diseñó absolutamente todo, lo creó todo, lo inventó todo y lo puso en funcionamiento. Esto es tremendo. Él es el creador. Aquellos que dicen que la nada produjo algo, no sé si se han detenido seriamente a pensar en eso. Porque inclusive pensar en la nada es una locura. ¿Qué es nada? Escuchaba a unos científicos de estos que se meten a los podcasts y ellos decían, oye, la nada es una cosa impresionante porque si agarramos un centímetro cúbico en el universo y le quitamos todo, te queda algo ahí. ¿Qué es la nada? Bueno, Dios creó absolutamente todo de absolutamente nada. Eso es lo primero a lo que Pablo le llama la atención a estos hombres en Atenas. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay es el Señor del cielo y de la tierra. Bueno, ahora, ¿cómo es que Dios se relaciona con esa creación que Él creó? Fíjense, versículos 24 y 25. Nuevamente, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por manos humanas, ni necesita que nada le sirva. Lo primero que Pablo nos dice o le está diciendo a los atenienses aquí, este Dios no es servido por nosotros como si necesitara de alguna cosa. Él no va a fabricar en nuestras casas y en nuestros templos fabricados por nosotros mismos. Él es distinto de nosotros. Él es separado e independiente de su creación. Él está por encima de todos. No está encerrado en nuestras categorías humanas de tiempo y espacio. Él es soberano. Él está por encima de todo y de todos. Él no es nuestra mascota. Nosotros no lo inventamos a Él. Nosotros no lo imaginamos. Él es profundamente trascendente. Esa es una palabra que en la teología usamos para referirnos al Señor. Él es trascendente, significa que Él trasciende su creación. Él no es su creación. Él es el Altísimo y nosotros somos sus criaturas finitas. Él es diferente. Él no es nuestro compadre. Él es Dios todopoderoso. Ahora, este aspecto de la trascendencia de Dios lo podríamos superestimar y pensar que Dios es distante, incognoscible e inaccesible. Pensar que Él simplemente fabricó este mundo, este universo, le dio cuerda y lo abandonó en ese vasto e infinito universo y que no se involucra con su creación. Entonces tú puedes ser de los que pienses, sí hay Dios, creo que hay Dios, pero Él no participa, no gobierna, no interviene en ella. Si hay Dios, no me interesa. Eso se llama comúnmente agnosticismo. Estas personas no han resuelto firmemente que no hay Dios. Ellos dicen hay Dios, pero no se puede conocer, no podemos accesarlo. Él está muy distante de nosotros. Él no interviene en su creación. Él le dio vuelta o cuerda a este mundo y lo arrojó ahí
y estamos abandonados a nuestra propia suerte en este mundo y en este universo vastísimo. Pero Pablo nos sigue diciendo que ese Dios trascendente no está distante, que Él no está ausente, que Él está involucrado, interviene activa y constantemente en su creación. Él se ha revelado y Él desea ser hallado. Si Él no determina esto, jamás podríamos conocer a Dios, no estaríamos hablando de Dios. Pero ese Dios trascendente, Él tiene una acción que en la teología se llama inmanencia. Él es el Dios inmanente. Fíjense versículos 25 y 26. No necesita que nadie le sirva, porque a Él no le hace falta nada, porque Él es quien da vida y aliento a todos y a todo. De un solo hombre hizo a todo género humano, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir. O sea, este Dios está implicado en su creación. Él no está distante. Él le da aliento a todo y a todos. Él ha prefijado los límites y los tiempos de cada una de sus criaturas que habitan este universo. Y Él quiere ser hallado. Él no está distante. Él está implicado en lo que creó. Y no solamente está cuidando y preservando su creación y los grandes eventos y procesos que suceden en ella. Él está implicado, involucrado en tu pequeña historia de vida, en tus movimientos, en tus decisiones, en tus sufrimientos y en tus circunstancias. Él está gobernando absolutamente todo. No hay un átomo en este universo que no esté bajo el control de Dios. No hay ni una partícula rebelde fuera del control del Señor. Esto es el teísmo bíblico cristiano. Y en el teísmo bíblico están estos dos elementos en equilibrio. Trascendencia, Él está por encima de todo, Él es el Altísimo y Él es diferente en su creación, y la inmanencia. Él está aquí, implicado en esta creación, gobernándola. ¿Cuáles son los errores en los que podríamos caer si enfatizamos uno de estos dos aspectos? Tienen que estar en equilibrio, pero si nosotros afirmamos y enfatizamos apenas la trascendencia, entonces tenemos un Dios distante, al que no se puede acceder ni conocer. Eso se llama deísmo. Y si enfatizas lo segundo, la inmanencia, sin reconocer su trascendencia, entonces tú vas a confundir toda la creación con el propio Dios. Eso se llama panteísmo. El árbol es Dios, la tierra es la madre tierra, diosa, Pachamama. La propia creación es divina, es Dios, es una emanación del ser todopoderoso. Pero Él es trascendente. Entonces en el teísmo bíblico necesitamos tener en equilibrio estos dos elementos, estos dos aspectos. Entonces cuando pensemos en providencia, necesitamos considerar que Él es trascendente, Él está por encima de todo, Él es absoluto, soberano, altísimo. Y Él entonces está involucrado en su creación. Fíjense un versículo en Jeremías que propone esto muy claramente. Jeremías 23, versículos 23 y 24. ¿Acaso soy Dios solo de cerca? No, también a la distancia soy Dios. Palabra del Señor. ¿Podrá alguien esconderse donde yo pueda verlo? Inmanencia, ¿no? Él está. ¿Acaso no soy yo el Señor que llena el cielo y la tierra? Trascendencia. Entonces necesitamos siempre considerar todo esto. Entonces, habiendo sentado esas bases de la trascendencia y la inmanencia de Dios, entonces vamos a ver cómo Él está sustentando y preservando esta creación. Nuevamente, versículos 24 y 25, parte del versículo 24. No vive en templos hechos por manos humanas, ni necesita que nadie le sirva, porque a Él no le hace falta nada, pues Él es quien da vida y aliento a todos y a todos. Entonces, si Dios es trascendente, inmanente, necesitamos concluir que Él está comprometido con el cuidado, la conservación y sustento de la creación, y de manera activa y poderosa, además. Y que sus planes sobre su creación no pueden ser frustrados, porque Él es trascendente. Un Dios inmanente, solamente inmanente, Él no podría cumplir sus propósitos, porque estaría
limitado por diferentes factores, pero Él es trascendente también, soberano, todopoderoso. La creación no puede existir autónoma de Dios, todo depende de Él. Desde lo más grande a lo más pequeño, de lo visible a lo invisible, el Señor es quien hace funcionar este universo. Ahora, eso no significa que lo haga directamente, es decir, que Él sea el que moje la tierra, haga crecer la hierba y que ésta produzca alimento, por dar algunos ejemplos. Él determinó causas secundarias para realizar todo esto. Por ejemplo, la lluvia riega la tierra, los nutrientes hacen crecer la hierba y la hierba a su vez produce alimento para otros también. Entonces hay causas secundarias que Dios determinó para el funcionamiento del universo y por esa razón podemos encontrar leyes en la creación, regularidad en los procesos físicos y químicos de la naturaleza, eventos que causan otros eventos. Sin embargo, ninguno de estos procesos y movimientos suceden aparte de Dios. Él es quien sustenta, Él es quien da vida y aliento a todos y a todo. Él es la causa primera de todo esto. Entonces, si rebobinamos cada uno de los procesos que viéramos en la creación y en la naturaleza, siempre llegaremos ¿a quién? A Dios. Él es la causa no causada, la causa primera de todo cuanto existe y todo cuanto sucede en este mundo. Si Dios se diera media vuelta y dejara de intervenir en nuestro mundo con su acción inmanente, todos pereceríamos al instante siguiente, porque en Él nos movemos, existimos y somos. Entonces, al pensar en esto, mis hermanos y amigos, reconoce que esta creación, que la naturaleza que ves a tu alrededor, y cómo somos privilegiados de estar en el sur de Chile, ¿no? Reconoce que esto es creación de Dios, que tu cuerpo, tu salud, tu familia, el lugar donde vives, el mundo fueron creados por Dios y están siendo sostenidos por su providencia. Cuando te des un paseo por ahí, contempla las maravillas de Dios con gratitud y con asombro. Medita en el poder y las perfecciones de Dios. Y llévate la basura a tu casa también. Cuida la creación de Dios. Eso es una implicación de reconocer que la creación es obra de la mano de Dios. Fíjense que en la providencia de Dios nosotros podemos ser causas secundarias por las que Dios administra su cuidado sobre lo creado, porque así lo determinó. No podemos vivir como queramos en su mundo, usando sus recursos indebidamente, explotando y enfermando esta creación, o dejando a otros sin alimento. Necesitamos tratar con respeto el mundo creado por Dios. Entonces, que el mundo sea sustentado por Dios no significa que no tengamos responsabilidad en el cuidado que Él nos demanda sobre ella. Él está involucrado con su creación, Él no la abandonó a su propia suerte, Él está proveyendo para su funcionamiento y sustento. Él la está dirigiendo y gobernando. Entonces el Señor cuida, sustenta. Lo hace también por causas secundarias que Él mismo ha determinado. Nosotros también somos causas secundarias en ese cuidado y en ese sustento que Dios está proveyendo para su creación. Pero Dios no solo se involucra con los procesos naturales, físicos y químicos de nuestro universo para mantenerlo en funcionamiento. Su providencia se extiende hasta los eventos y hechos de nuestra historia humana. Él gobierna la historia por su providencia. Y eso significa que Dios está conduciendo su creación a un destino que Él ha determinado. Dios tiene un propósito para su creación. O sea, todos los eventos que suceden en este universo, en este mundo, en este país, en tu historia personal y particular, han sido ordenados por el gobierno soberano de Dios y están convergiendo para cumplir el propósito divino que Dios determinó. Fíjense lo que dice versículos 26 a 28. De un solo hombre hizo todo el género humano, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir, a fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo, aunque sea a tientas. Pero lo cierto es que Él no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Ya algunos poetas entre ustedes lo han dicho,
porque somos linaje suyo. Entonces, Él hizo de un solo hombre a todo el género humano, les dio un lugar para habitar y les prefijó sus tiempos precisos y sus límites para vivir. O sea, el hecho de que tú seas un valdiviano o riobuenino, no sé cómo se dirá, riobuenino o temucano, santiaguino, viviendo en el sur de Chile en el 2024, ha sido determinación de Dios. Que un colombiano casado con una brasileña, pasando frío en Valdivia, estén aquí, ha sido determinación de Dios, con todo lo que eso implica. Mi genealogía, mis padres, mis abuelos, de dónde llegaron, cómo se conocieron, todo lo que sucedió para que estés donde estés. Él lo ha ordenado todo, no son movimientos aleatorios. Que algunos sean inteligentes y otros no tanto. Que unos vivan en mansiones de lujo y otros en poblaciones. Que unos sean bellos y otros no. Que unos tengan matrimonios preciosos y otros no. Dios ha decidido que unos vivan tiempos extremadamente duros de guerras, de epidemias, de enfermedades, y otros que vivan tiempos de paz y bonanza. Todo ha sido ordenado por Dios. Él ha prefijado los límites de cada uno de nosotros para vivir. Entonces, si tu situación es de bienestar, inteligencia, estabilidad, debes considerar que tu progreso en la vida ha sido providencia de Dios. Han tenido que suceder un sinnúmero de cosas sobre las que tú no tienes ningún control para que estés en la circunstancia en la que estás. Entonces necesitamos reconocer esto con humildad y gratitud, y lo contrario también es verdad. Si tus situaciones de dificultades, limitaciones, sufrimientos y carencias también son providencia de Dios, y necesitamos reconocer esto con confianza y esperanza, el Señor jamás perderá el control de tu vida. Entonces estamos acostumbrados a llamar de providencial a las cosas buenas que nos suceden, ¿no? Llegó mi vecino y fue providencial porque estaba necesitando justamente una ayuda. Pero las cosas que no son tan buenas son providenciales para nuestra vida también. Dios las ordenó con un propósito y cooperan para un bien mayor. Y Él también ordenó los años que tengamos que vivir. Fíjense, la pandemia, cómo nos dejó una viva imagen de cómo nuestro tiempo de vida no está en nuestras manos. Un microorganismo que ni siquiera se puede ver a simple vista, se llevó gente atlética, saludable y fuerte, gente que tomó las precauciones necesarias y murieron. Y hubo ancianos con problemas respiratorios y débiles que sobrevivieron. El Señor fijó nuestro tiempo. Nos vamos a morir el día que Dios decidió que nos vamos a morir, aunque las cosas estén terriblemente mal o muy favorables. El Señor tiene nuestro tiempo de vida en sus manos. Mientras que yo estoy a esto, me acordé recientemente, el año pasado, 4 niños por más de 40 días sobrevivieron en la selva de Colombia. La mayor era de 10 años y el menor no tenía 1 año de nacido. Y sobrevivieron por 40 días. En una selva llena de serpientes, de arañas, de depredadores. Y tienes un grupo de multimillonarios que mueren a casi 10,000 metros de profundidad en un submarino a prueba de todo. El Señor tiene nuestra vida en sus manos. Ahora, esto no es un llamado a la irresponsabilidad, ¿no? A no tomar precauciones, a no cuidar la salud. Todo lo legítimo que esté en nuestra mano para cuidar de nuestro físico, de nuestra salud, de nuestra seguridad, debe ser hecho. Pero es un llamado a reconocer que nuestras vidas no están de manera exclusiva en nuestras manos, están en las manos de Dios, y que su propósito es santo, justo y bueno en todo lo que permite que nos pase. El lugar donde vivimos, el tiempo de vida que tenemos, el sufrimiento que podamos padecer. Entonces podemos vivir angustiados y ansiosos, pensando que somos los únicos sostenedores de nuestra propia vida
que tenemos que cuidarlos minuciosamente, que tenemos que acumular bienes para darle paz al corazón. O podemos vivir confiados en la providencia sabia, justa y buena de nuestro Padre Celestial, haciendo de Él nuestro mayor y más valioso tesoro. Él nos da justamente lo que necesitamos y en eso está contemplado nuestro sufrimiento. Ser heridos, pero también curados. Fíjense lo que dice Deuteronomio 32:39. Vean ahora que yo soy único. No hay otro Dios fuera de mí. Yo doy la muerte y devuelvo la vida. Causo heridas y doy sanidad. Nadie puede librarse de mi mano. O sea, Dios en su gobierno nos hiere. Permite que pasemos por sufrimientos, por situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque nos odia. No, porque quiere sanarnos. Porque sabe que esa herida puede curarnos de pensar que todo y lo más importante en este mundo es lo que puedo tener en esta tierra. Mi salud, mi dinero, mi familia. Entonces los sufrimientos por los que has pasado, las heridas que te han causado, no han sido por casualidad. Han sido porque así Dios lo ordenó para que redundaran en sanidad para tu vida, en dependencia de tu Padre Celestial, para salvarte de colocar tu confianza en cualquier cosa que al final te fallará y te destruirá. Y aquí la providencia comienza a ser una cosa difícil de tragar, porque en la providencia de Dios está contemplado tu herida, tu sufrimiento y tu mal. ¿Crees que el sufrimiento que el Señor está permitiendo en tu vida es la manera en la que Él te está sanando? ¿Tú crees en esto? Por ocasiones a mí me cuesta ver mi mal, mi sufrimiento y mi dolor como parte de la providencia y cuidado paternal de Dios sobre mi vida. Mis hermanos, amigos, Dios no nos ha llamado a una relación con Él para que las cosas resulten como nosotros las queremos o las planeamos. Nos llama para que su propósito se cumpla en nosotros y podemos tener la seguridad que inclusive el dolor y el sufrimiento cooperan para un bien mayor que Dios tiene bajo su control soberano. Lo está haciendo a través del sufrimiento, no a pesar del sufrimiento. Todas y cada una de las circunstancias que vives, has vivido y vivirás han sido ordenadas por Dios y todas están cooperando para un bien mayor. Ahora, delante de ese retrato que hemos visto hasta ahora, es una insensatez hacerse una imagen de un Dios al que podemos dominar, manipular, controlar, un Dios que surge de nuestra imaginación y no de la verdad. Fíjense versículos 29 y 30. Puesto que somos linaje de Dios, no podemos pensar que la divinidad se asemeje al oro o a la plata, o a la piedra o a esculturas artísticas, ni que procede de la imaginación humana. Dios, que ha pasado por alto estos tiempos de ignorancia, ahora quiere que todos en todas partes se arrepientan. Es una locura sustituir a Dios por cualquier otra cosa. Sean imágenes, esculturas, cualquier cosa que proceda de la imaginación humana, cualquier cosa en la que tú deposites tu esperanza que no sea Dios, no solamente es pecado, es una locura. Es cambiar el manantial de agua vida por charcos sucios de agua. Y delante de esa locura, de esa insensatez y de ese pecado, el Señor ordena: arrepiéntanse, vuélvanse al verdadero y único Dios. Y Él tiene el derecho a exigir eso, porque Él es trascendente, porque Él es soberano sobre todo y sobre todos. Él es nuestro creador, le pertenecemos a Él, nosotros somos sus criaturas. Vivimos en su mundo y queremos vivir en su mundo como nosotros queramos. Él tiene el derecho de exigir arrepentimiento y de juzgar cómo vivimos en su mundo. Él es el creador y el Señor de todo. Y aquí nos va quedando claro cuál es el propósito de la providencia de Dios, y es que su gloria sea manifestada, que Él brille delante de su creación, que podamos conocerlo y podamos volvernos a Él, porque hemos descubierto que nada más que Él puede saciar nuestros corazones, que en Él podemos encontrar toda la alegría, paz y realización que solo se pueden hallar en Él.
Y cuando todo esto comienza a ser evidente para nosotros, entonces nos arrepentimos, damos media vuelta en dirección a Dios y confiamos en Él. Todo este universo está siendo conducido y gobernado por su creación para que Él mismo habite junto a su pueblo una nueva creación sin pecado. Y hay algo más que nos dice Pablo, que antes de que ese propósito se cumpla, habrá juicio. Versículo 31. Porque Él ha establecido un día en que, por medio de aquel varón que escogió y que resucitó de los muertos, juzgará al mundo con justicia. Y lo que hemos visto hasta ahora puede sonar duro para algunos aquí. Tal vez no habían escuchado esto. ¿Qué piensas de Dios? De este Dios indomable, indomesticable. Alguien que dirige todo soberanamente, que es todopoderoso, que hace la herida y que también la cura. Y que al final de todo juzgará con justicia. Tal vez no habías escuchado esto antes, porque te enseñaron que a Dios se le puede torcer el brazo, que es como un genio de la lámpara a nuestro servicio, al que se le puede decretar, determinar, para que haga nuestra voluntad. Tal vez escuchaste que Dios no puede efectuar su poder a menos que nuestra fe se lo permita. O te dijeron que Él no tiene nada que ver con tu sufrimiento y tu dolor, que todo eso es culpa del diablo. Él es el que hace la herida también. Él es el que está en control de absolutamente todas las cosas. Y entonces, ¿qué vas a hacer con este Dios? ¿Qué es lo que aflora en tu corazón al ver a Dios así? Es reconfortante. Y sinceramente hasta ahora no tanto. Puede resultar admirable, asombroso, pero poco reconfortante. Puede producir reverencia y temor por ese Dios todopoderoso, pero no es suficiente para producir amor y deleite en Dios. ¿Qué hacemos? Este no es el cuadro completo de la providencia de Dios. El esplendor de su gobierno soberano está en aquel varón que escogió y que resucitó de los muertos. Y aquí está la clave para que la providencia de Dios sea consuelo para nosotros, para que produzca amor, confianza y deleite en nuestros corazones. La providencia divina no solo habla del cuidado, sustento y gobierno soberano de Dios sobre su creación. La providencia declara finalmente que ese Dios trascendente, todopoderoso, que está por encima de todos, que gobierna según su voluntad, es bueno, es amoroso y decidió amar un pueblo con amor eterno. Decidió comprometerse con una familia sobre esta tierra y entregarlo todo por ella. Y tú te preguntarás, ¿cuál es la prueba de eso? Y la prueba incontestable de que todas las cosas que Dios ha ordenado para tu vida cooperan para tu bien, es que aquel varón, el propio Hijo de Dios, Jesucristo, Él mismo se sometió a la dura providencia del Padre Celestial. ¿Sabes cuál fue la providencia de Dios para su propio Hijo? Para la segunda persona de la Trinidad. Ser castigado en nuestro lugar por nuestros pecados, para que nosotros seamos tratados con gracia, amor y misericordia, para que nuestro final no sea de condenación, sino de adopción, para que nuestro destino no sea destrucción, sino glorificación, para que nuestro último y permanente estado no sea la ira de Dios, sino su amor generoso, poderoso y pleno por la eternidad. Es a Cristo por el que tienes que ver e interpretar toda la providencia de Dios. Es un misterio difícil que Dios permita el dolor, el sufrimiento y el mal en su providencia. Pero ¿saben qué es todavía más misterioso y difícil? Que Dios haya determinado que la manera de que todas las cosas cooperen para nuestro bien haya sido por la vida, obra, muerte y resurrección de su propio Hijo. Eso es más asombroso todavía, que ni siquiera Dios escapó al sufrimiento, al dolor y al ataque del mal, y esto fue su propia determinación para nuestra salvación. Fíjense cómo
Pedro entiende la muerte de Jesús. Hechos 2, 22 a 23. Varones israelitas, escuchen mis palabras. Jesús Nazareno, que fue el varón que Dios aprobó entre ustedes por las maravillas, prodigios y señales que hizo por medio de él, como ustedes mismos lo saben, fue entregado conforme al plan determinado y el conocimiento anticipado de Dios. Y ustedes lo aprehendieron y lo mataron por medio de hombres inicuos y crucificándolo. El Hijo de Dios sabe el sufrimiento, el dolor por el que tú estás pasando, porque Él mismo lo sufrió en su lugar. En el dolor, nuestros ojos deben estar fijos en Jesús, porque Él es la mayor prueba de que la tragedia y el sufrimiento pueden producir un bien mayor. Jesús es la prueba de que Dios es por nosotros. Entonces, cuando fijas tus ojos en Jesús, puedes decir: Señor, acepto tu providencia para mi vida, acepto tu voluntad. Tú sabes mucho mejor que yo lo que es mejor para mí. Y la voluntad de Dios para algunos de nosotros aquí puede ser vivir apretados financieramente toda la vida, no comprar la casa propia, vivir un matrimonio difícil, no ser sanados de una enfermedad crónica, tristemente y muy duramente hijos que no van a llegar a la fe. ¿Es eso lo que te va a hacer desistir de ver cómo Dios te ama? ¿Es ese tu tesoro y tu mayor objetivo en la vida? El Señor es capaz de causar esas heridas para que Él sea todo lo que fundamente, dé sustento y coloque en orden tu mundo. El Señor está más interesado en que Él sea el eje organizador de tu existencia que en darte buenas circunstancias. Su providencia se dirige allá. Que nuestros corazones vean su gloria brillando y nuestra respuesta sea siempre arrepentimiento. Siempre sea dar media vuelta y agarrarnos a Cristo. Sea lo que sea que el Señor haya determinado para nosotros, siempre debemos recordar que si estamos en Jesús, todas las cosas cooperan para nuestro bien. Las circunstancias difíciles no significan que el Señor no nos ama. Y las circunstancias buenas no significan que Él nos ama. Lo que prueba que la providencia de Dios es su cuidado paternal y amoroso sobre nosotros es Cristo en la cruz, sustituyéndonos, ocupando nuestro lugar, recibiendo Él en su cuerpo el juicio y la condenación que nosotros merecíamos. Aquel varón por el que Dios juzgará un día el mundo, puso, pone y pondrá el pecho entre la ira del Padre y nosotros, su pueblo. Él es nuestro defensor. Él es la preciosa, extraordinaria, amorosa y poderosa providencia de Dios para nuestra salvación. Solo Él es nuestro refugio seguro cuando el juicio llegue. Y en ese momento podremos entender de manera plena cómo fuimos amados por Dios en Jesús. Entonces, como cristianos podemos observar la providencia de Dios y tener la seguridad de que no es una tiranía opresiva, arbitraria y sin sentido. Es un gobierno justo, bueno y perfecto que está conduciendo este universo y nuestras vidas al mejor destino posible. Esa es la luz del amor de Dios manifestado en Jesús, que necesitamos ver la providencia divina. El Señor determinó lo que necesitas para vivir porque Él te ama. Las circunstancias que puedas vivir no son aleatorias, fueron ordenadas por Dios para tu beneficio. El matrimonio que tienes, los hijos que tienes, la enfermedad que padeces, la adversidad por la que estás atravesando, la bonanza que puedas estar viviendo, todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. Esa es su providencia. Y Él hará todo lo que sea necesario para que caminemos junto a Él y lejos del pecado. Y Él ya hizo lo más extraordinario. Intercambió la vida de su Hijo para rescatarte del pecado, para que Él sea todo tu sustento, tu plenitud, tu suelo y fundamento. Que al considerar, mis hermanos y amigos, la providencia de Dios,
nuestra respuesta sea la de esperanza, gratitud y aceptación. Porque todo lo que Dios ha determinado y ordenado para nuestra vida producirá un bien mayor, y la prueba es Cristo Jesús, de que una tragedia puede redundar en bien para nosotros. Él no es nuestra mascota, Él hace lo que Él quiere y sabemos que lo hace con bondad, justicia y amor. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar una vez más. Padre Santo, agradecemos, Señor, tu providencia sobre nuestras vidas. Sea lo que sea que hayas determinado para nosotros, Señor. Hoy queremos declarar con fe y esperanza que tú sabes lo que es mejor para nosotros. Tú no estás frustrado por nuestro pecado, no encuentras impedimentos porque nos falta fe, tú haces. Pero como queremos, Señor, ser sumisos, nobles y rendirnos a lo que tú estás haciendo en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. Que podamos fijar nuestros ojos en Jesús constantemente. Ver cómo de la herida, Señor, puede resultar sanidad. Hoy hablamos, Señor, de cómo tú cuidas, sustentas y gobiernas tu creación, Señor. Y rogamos que ese entendimiento a luz de lo que Cristo hizo, Señor, sea fuente constante de gozo, de consuelo, de confianza y de esperanza para nosotros, Señor. Éramos agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.